Bendecida noche del domingo 3 de enero del 2021. Damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes que en esta hora se conectan. Agradecemos al Señor por permitirnos un año más en términos lineales en la administración del propósito eterno de Dios. Sabemos que los días que vivimos, en los días que estamos experimentando, son cada vez difíciles, pero a su vez podemos experimentar en medio de ellos el poder ser fortalecidos en el Señor y sobre todo en el poder de su fuerza. Sí, el apóstol Pablo en una ocasión animaba a los hermanos y les decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De hecho, eso es lo que nos ha traído aquí a este 2021, luego de haber experimentado un año que ciertamente fue difícil para todos y no nos vino a enseñar nada, salvo que vino a exportar lo que ya había en las personas. El que sigue viviendo ajeno a la vida de Dios, continúa viviendo ajeno a la vida de Dios. Aquellos que viven cada día afirmados en la vida de Dios, también fue evidente. Por eso es interesante saber y entender para qué hemos sido diseñados y dispensados en el tiempo. Bendecida noche nuevamente a todos y a cada uno de ustedes que se están conectando y los que más adelante se estarán conectando a esta transmisión virtual desde aquí, desde la isla del Cordero, Puerto Rico, ustedes en sus países y a esa nación nacida de Dios, a donde quiera que se encuentre, especialmente a los hermanos de Connecticut, todos y a cada uno de ustedes, un abrazo. Y desde lo más profundo de nuestro corazón, agradecemos sus oraciones para con nosotros. Ciertamente estamos agradecidos. Sé que está frío para allá, que está cayendo nieve y a pesar de, no obstante, aquí estamos listos para compartir brevemente con ustedes y sumarnos en la edificación de los santos con una palabra puntual que estaremos considerando bajo el pensamiento, la nación y un llamado entre las naciones. La nación y un llamado entre las naciones. Esto estará asentado en una escritura que compartiera el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo del 1 al 6 de Efesios, más bien una de sus cartas. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y hay un pensamiento gobernante y lee de la siguiente manera: la nación vive a la altura del llamamiento de Dios y sobre todo asume la responsabilidad que ese llamado exige. Escuche bien, la nación vive a la altura del llamamiento de Dios y esa nación que es compuesta por esos ciudadanos que han nacido de Dios en el tiempo, ellos asumen la responsabilidad para vivir con lo que ese llamamiento santo exige y demanda de esa nación. Por lo tanto, Pablo dice en ese capítulo 4, versículo del 1 al 6, lo siguiente, y estaremos puntualmente desglosando algunos versículos para tener una mayor comprensión de lo que estamos o de lo que queremos compartirles. Dice que yo pues prisionero en el Señor. Ahí hemos compartido varias veces que las prisiones en el Señor, o a lo que Pablo se refería, no eran las cárceles de Roma, sino más bien que Pablo había quedado prisionero, había quedado convicto de la revelación
de Cristo. Pablo, un perseguidor de la iglesia, una persona que vivía adversaria al propósito eterno de Dios. No obstante, tuvo un encuentro con la revelación de Cristo y eso fue más que suficiente para que pudiera Pablo entender para qué había sido dispensado en el tiempo y sobre todo cuál era la vocación, y asumió el llamamiento de Dios con altura, con valentía, con valor. Y eso lo da el ser fortalecidos en el Señor. De hecho, la fortaleza del Señor es nuestro gozo, es nuestro descanso, es ese refrigerio que nosotros necesitamos constantemente. Y entiéndase, en un tiempo que nos ha tocado vivir difícil, que todos hemos sido jamaqueados, hemos sido estremecidos de un lado para otro, pero aquellos que estamos en el fundamento, que es Cristo, ciertamente cada día somos afirmados, cada día somos afianzados y esperanzados de que la esperanza viva está en todos y cada uno de nosotros, y eso es más que suficiente para poder afrontar las diferencias, las circunstancias en el camino, para que con prontitud y con seriedad podamos asumir la responsabilidad que nos ha sido delegada en Cristo Jesús. Continuaba Pablo diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, debemos de entender a la vocación que fuimos llamados para que entonces podamos andar con y en. Entiéndase bien, debemos de entender a la vocación que fuimos llamados para entonces poder andar con y sobre todo en Cristo somos, en Cristo nos movemos, en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos para poder exportar entre las naciones lo que vivimos como nación. Por lo tanto, continuaba el apóstol Pablo con lo siguiente: con toda humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándonos los unos a otros en amor. Entiéndase que la palabra mansedumbre aquí viene del griego praotes y significa que si nosotros podemos entender que el Señor gobierna a esos nacidos de nuevo, ciertamente vamos a expresar dignamente cómo, escúchelo bien, cómo se debe de andar. No andamos porque queremos andar, no cantamos porque queremos cantar, sino que somos puntuales, somos intencionales y somos cada día exactos para dar con la medida o ciertamente exportar esa medida que tenemos y portamos cada uno con la finalidad de que podamos ser y hacer presente a Dios en nuestra generación entre las naciones. Entiéndase que el pensamiento que nos ocupa es la nación y un llamado entre las naciones. Continuaba Pablo diciendo: diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una esperanza viva de vuestra vocación. Una pregunta que debemos nosotros hacernos es: ¿cuál es esa vocación? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En qué estamos invirtiendo energía, tiempo, fuerzas? ¿En qué estamos nosotros invirtiendo? Cuando hablamos de vocación no es otra cosa que anunciar a los hombres que la obra de Cristo ya fue terminada. Cuando hablamos de vocación, estamos hablando de anunciarle a los hombres que la obra de Cristo ya fue terminada. Pero continuaba el apóstol Pablo con lo siguiente: un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Por lo tanto, amados, Dios nos dio la vida por algo puntual. Anótelo por ahí. Dios nos dio la vida por algo puntual. Dios no estaba aburrido en eternidad. Sí, Dios no estaba aburrido en eternidad. Salió de Él, le nació a Él darnos la vida Dios con un propósito, con un destino, con una meta, con un plan ya diseñado para esa nación, para que la misma pueda evidenciar el mismo entre las naciones. Por lo tanto, si los que nos congregamos hoy día no vivimos para aquello que fuimos creados, amados, no estamos y no estaremos a la altura del supremo llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque andar como es digno del llamamiento de Dios es que nosotros podamos vivir para lo que fuimos diseñados y asumir la responsabilidad. ¿Sí? Entiéndase bien. Andar como es digno de ese llamamiento de Dios de entre las naciones es vivir para lo que fuimos diseñados, es vivir para lo que fuimos pensados. Y cuando se entiende eso, a su vez, asumir la responsabilidad. Entiéndase que la gracia no está detrás de culpables. La gracia está en busca de gente responsable. Y esa gente responsable está en la nación. Y cada ciudadano tiene que asumir la responsabilidad para poder vivir con prontitud y exactitud a la altura de este llamamiento. Por lo tanto, según la versión paulina, andad como es digno no es otra cosa que es Cristo en todos los asuntos cotidianos de la vida. Anótelo por ahí. Andad según la versión paulina es Cristo aplicado a todos los asuntos cotidianos de la vida. Por eso esa nación no tiene una vida secular. Esa nación no tiene una vida secular. Los que viven entre las naciones y no se les ha revelado la vocación y el llamamiento santo de Dios, viven separando una cosa de la otra. Pero esos ciudadanos de esa nación han entendido la vocación y el llamamiento santo de Dios y con seriedad responden y asumen el mismo para que de entre las naciones Dios se siga gestando a Cristo. Esa es la finalidad por la cual estamos aquí. Esa es la finalidad por la cual anunciamos la buena noticia. Hacemos el mismo llamado a las personas de entre las naciones para que salgan y respondan a la vocación por la cual han sido pensados desde antes de todas las cosas. Por lo tanto, cuando la vida que expresamos al mundo no es la adecuada, amados, eso tiene una respuesta. Y es que no estamos viviendo a la altura para aquello que fuimos llamados. Es por eso que la iglesia, en su máxima definición, eclesia, significa llamamiento, significa llamar. Por lo tanto, iglesia literalmente significa, o mejor dicho, para ir a la par con lo que estamos compartiendo en el tema o pensamiento que nos ocupa, la nación y un llamamiento y un llamado de entre las naciones. Esa nación, la iglesia, es la reunión, es la congregación de los que han sido llamados. ¿Usted sabe a qué? A salir del mundo. Llamados a salir de toda carnalidad. Llamados a salir de todo aquello que es adversario al propósito eterno de Dios. Llamados a salir del mundo creado por los hombres y también del mundo evangélico creados por los que dicen que han entendido este llamamiento santo. Y cuando nosotros hemos sido expuestos
A esta revelación nos podemos dar de cuenta que estábamos en rediles y que estábamos encarcelados en dogmas y en un sinnúmero de cosas que nos tenían esclavos. Pero para eso se nos dio y se nos introdujo en el año agradable del Señor, ya que estamos solo apenas a 3 días, el tercer día de enero, un año brand new, como dicen por ahí. Mas sin embargo, esa nación ha sido introducida en el año agradable del Señor y Él mismo trae como resultado y evidencia que fuimos sacados de esclavitud, que fuimos sacados de un sinnúmero de cosas que para nada aprovechaban ni traían avance en el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, el llamado es puntual: salir del mundo creado por los hombres al mundo que Dios creó. Entiéndase que Números capítulo 2 es una sombra de lo que el autor a los Hebreos en el capítulo 13 hace referencia. Entiéndase que en el capítulo 13 de Hebreos dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Búsquelo. Hebreos capítulo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Números, como sombra, representaba lo que Dios ya tenía pensado desde antes de todas las cosas. Y sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, habitaba en campañas, en casas, en carpas alrededor del tabernáculo. Y cuando la voz del sacerdote los invocaba para que fuesen reunidos en un solo lugar, es decir, en el tabernáculo de reunión, ellos tenían que abandonar sus carpas, sus tiendas, es decir, tenían que salir afuera del campamento. De igual forma, el llamado es puntual: salir de entre las naciones para formar la nación que nace de Dios y así, a su vez, asumir con toda responsabilidad y con prontitud y sobre todo con toda seriedad el llamado eterno de Dios. Israel acampaba alrededor del tabernáculo de reunión en campamentos. El llamado hoy día sigue siendo el mismo: salir del campamento que nosotros mismos hemos quedado presos. Si nosotros podemos, por la revelación del Espíritu, salir de nuestro propio mundo, ciertamente vamos a arribar a la nación de entre las naciones y vamos a asumir con toda responsabilidad el llamado y la vocación a la cual se nos ha encomendado. Sabemos que la nación es Cristo reunido en sí mismo. ¡Wow! La nación es Cristo reunido en sí mismo, haciendo que un llamado a los moradores de las naciones a regresar a la vocación por la cual fuimos creados. ¿Cuál es la vocación de los ciudadanos de esa nación? Un llamado determinado, es un llamado y un destino, y ese destino es Cristo. Por eso, fin en la Biblia no es usted frito como un huevo. Fin en la Biblia es de regreso al principio de Dios. Y el principio de Dios es Cristo. Si Cristo se nos revela, ciertamente vamos a asumir con toda responsabilidad el compromiso que Dios ha dispensado en todos y en cada uno de nosotros, porque al fin del día, amados, es Él el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Jesús, para ir ya aterrizando, vivió responsablemente a la altura de esa vocación. Jesús vivió responsablemente
a la altura de esa vocación. Por eso Jesús no puede ser imitado. Jesús no puede ser imitado, salvo que queramos vivir como Él vivió al Padre entre los hombres, como Él vivió al Padre entre las naciones en sus días. Por eso hablamos de la fe del Hijo de Dios. Porque la fe del Hijo de Dios no es otra cosa que cómo el hombre, luego de haber sido sacado, exportado de su propio mundo, ese hombre ahora vive en la vida bios para vivir entre los hombres y entre las naciones, el llamado eterno de Dios. Pablo también vivió a la altura de mencionada vocación y asumió con toda responsabilidad lo que este llamamiento santo demanda. ¿Qué es vivir a la altura? ¿Cómo es digno de este llamamiento? Sencillamente entender qué significa salvación. Tal vez para usted salvación es haber sido librado del infierno. Dios no lo ve así. Salvación es la calidad de su Hijo suministrado en usted para que andemos ahí, para que andemos como es digno, es decir, de la altura de ese llamamiento. Por lo tanto, amados, es nuestro deleite, es nuestro anhelo en este 2021 continuar siendo fortalecidos en el poder y la fuerza del Señor, que no es otra cosa que el poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección es el dunamis, es el poder, es la fuerza que ya esa nación tiene, posee y ha sido empoderada, no por un mensaje de motivación. Eso se lo podemos dejar a los reality show o a los payasos del circo evangélico que cada día creen que moviendo las emociones de la gente creen dejar en ellos una medida de Cristo. No obstante, nosotros somos afirmados cada día en la revelación de Cristo para de esta forma poder ser y tener un 2021 productivo y dejar un olor a Cristo en todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida cotidiana. Así que gracias una vez más. Continúen ahí disfrutando en casita. Ya este próximo domingo estaremos en vivo presencialmente compartiendo con todos y cada uno de ustedes que nada puede reemplazar el poder estar reunidos en verdad en su nombre. Sé que estos medios utilizados de manera correcta son una bendición, pero yo disfruto aún más el poder estar junto a ustedes, aunque las restricciones no nos permitan abrazarnos. No obstante, el saber que están ahí y aún saber que están al otro lado de este aparato ciertamente trae alegría a nuestro espíritu. Así que no le quito más tiempo. Tengan una bendecida noche en este domingo helado allá en Connecticut. Pero acá en Puerto Rico estamos disfrutando unas temperaturas ricas y disfrutando a seres que amamos y apreciamos mucho. Así que gracias y paz a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por ser esa casa, esa nación, esos ciudadanos que asumen con toda responsabilidad la vocación a la cual hemos sido convocados por Dios, porque ciertamente esto le arranca a Dios mismo una alabanza, porque ese trámite eterno se sigue dispensando en el tiempo, y aunque el tiempo pueda pasar, no obstante, el propósito eterno de Dios sigue absorbiendo
todo lo que no proviene de Dios para que al final del día solamente quede la esencia. Y la esencia es Cristo de regreso nuevamente al Padre. Bendecida noche.